¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes una opresión extraña cuando usas ciertas prendas de segunda mano, como si llevaras contigo más que solo la ropa de otra persona? Hoy quiero contarte la historia de alguien que descubrió de la manera más aterradora por qué Dios nos advierte sobre los objetos que han pertenecido a otros, especialmente cuando no conocemos el trasfondo espiritual de quienes los usaron antes. Esta historia revelará algo que podría proteger tu familia de influencias que ni siquiera sabías que existían. Si has llegado hasta aquí, es porque necesitas escuchar esta advertencia urgente. Si sientes que este mensaje es para ti, escribe en los comentarios: Señor, protege mi hogar de toda influencia maligna. Da me gusta porque al hacerlo, estás declarando que valoras la protección espiritual por encima del ahorro económico. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar para siempre la manera en que ves los objetos usados. Ahora te voy a contar esta historia extraordinaria. Era un sábado soleado de febrero cuando Mónica Castillo, una joven madre soltera de 28 años, que luchaba económicamente para mantener a sus dos hijas pequeñas después de un divorcio devastador que la había dejado prácticamente en la ruina financiera, decidió visitar el mercado de pulgas más grande de Guadalajara en busca de ropa barata para las niñas que habían crecido tan rápido que ya no les quedaba nada de la temporada anterior. «Mamá, ¿por qué no podemos comprar ropa nueva como antes?», le había preguntado Sofía, su hija de 6 años, con esos ojos llenos de inocencia que partían el corazón de Mónica cada vez que tenía que explicar por qué su vida había cambiado tan drásticamente. «Mija, a veces Dios nos enseña a valorar las cosas de manera diferente», había respondido Mónica, tratando de mantener una sonrisa mientras internamente luchaba con sentimientos de fracaso y vergüenza por no poder proveer como antes. Mónica había crecido en una familia de clase media acomodada donde nunca había faltado nada, donde su madre Elena siempre les había comprado ropa nueva de las mejores tiendas, y donde la idea de usar algo que hubiera pertenecido a un extraño era completamente ajena a su experiencia de vida. Pero el divorcio de Raúl, un hombre que había resultado ser un alcohólico violento, que había dilapidado todos sus ahorros en el juego y había dejado deudas enormes que ella ahora tenía que pagar, la había forzado a reexaminar cada aspecto de su estilo de vida anterior. «Mónica», le había dicho su madre con lágrimas en los ojos, «yo te ayudaría con dinero para la ropa de las niñas, pero sabes que tu papá perdió casi todo en esa estafa de inversiones el año pasado. Apenas podemos mantener la casa». Era la primera vez que Mónica veía a su madre tan vulnerable, tan quebrantada por circunstancias que estaban fuera de su control. Esa mañana en el mercado de pulgas, mientras caminaba entre puestos llenos de objetos de segunda mano con Sofía y Isabella, su hija de 4 años, saltando emocionadas a su lado, Mónica trataba de mantener una actitud positiva. «Vamos a encontrar tesoros escondidos», les había dicho a las niñas, convirtiendo la necesidad en aventura. A veces las cosas más hermosas están esperando en lugares donde no esperamos encontrarlas. Fue en el puesto de Doña Carmen, una anciana de cabello gris que vendía ropa usada cuidadosamente seleccionada, donde Mónica encontró lo que parecía ser un regalo del cielo, un vestido de fiesta infantil absolutamente hermoso, de color rosa con encajes delicados y lentejuelas que brillaban como diamantes, obviamente de una marca cara que normalmente habría costado más de lo que ella ganaba en una semana. «Este vestido es perfecto para mi Sofía», pensó Mónica, imaginando la alegría en los ojos de su hija al usar algo tan elegante. «Señora, ¿cuánto cuesta este vestido?», preguntó a doña Carmen, quien la miró con una expresión extraña que Mónica no pudo interpretar completamente. «¡Ay, hijita, ese vestido!», comenzó doña Carmen,
pero luego se detuvo abruptamente, como si estuviera debatiendo internamente si decir algo importante. ¿Pasa algo malo con el vestido?, insistió Mónica, notando la vacilación de la anciana. No, no, está en perfectas condiciones, respondió finalmente doña Carmen. Pero, bueno, la niña que lo usaba, su familia pasó por momentos muy difíciles. Mónica interpretó esto como dificultades económicas similares a las suyas y sintió aún más conexión con la prenda. Lo entiendo perfectamente. ¿Cuánto cuesta? 50 pesos, dijo doña Carmen rápidamente, como si quisiera deshacerse del vestido lo antes posible. El precio era increíblemente bajo para algo tan hermoso, y Mónica no dudó en comprarlo. Sofía, mira lo hermoso que te vas a ver en tu próximo cumpleaños, le dijo a su hija, quien gritó de emoción al ver el vestido brillante. Esa noche, mientras preparaba la ropa nueva que había comprado, Mónica notó algo extraño. El vestido rosa tenía un olor peculiar que no podía identificar. No era olor a sucio o a humedad, sino algo más sutil, como una fragancia que se había impregnado profundamente en la tela. Debe ser el perfume de la niña anterior, pensó, y decidió lavarlo antes de que Sofía lo usara. Pero incluso después de lavarlo 3 veces con diferentes detergentes, el olor persistía, aunque ahora era más débil. La primera noche, después de que Sofía usara el vestido para una pequeña celebración familiar, Mónica se despertó a las 13:00 de la mañana con una sensación de presencia en la habitación de sus hijas. «¿Sofía? ¿Isabela?», susurró, pero no hubo respuesta. Cuando encendió la luz, encontró a Sofía parada junto a su cama, pero con los ojos completamente vidriosos, como si estuviera dormida pero de pie. «Sofía, ¿qué haces despierta?», le preguntó, pero su hija no respondió, simplemente siguió mirando hacia la pared con una expresión que Mónica nunca había visto antes. «Quiero ir a casa», murmuró Sofía con una voz que sonaba extrañamente diferente, más grave de lo normal. «Ya estás en casa, amor», respondió Mónica, pero Sofía insistió. «No, a mi casa real, donde está mi mamá real». Estas palabras helaron la sangre de Mónica, porque Sofía nunca había hablado así, nunca había cuestionado su identidad familiar. Después de varios minutos de hablarle suavemente, Sofía pareció despertar completamente y no recordaba nada de lo que había dicho. «Mamá, ¿por qué estoy parada aquí?», preguntó con su voz normal, completamente confundida. Durante los siguientes días, el comportamiento de Sofía se volvió cada vez más extraño cuando usaba el vestido rosa. Se volvía silenciosa, melancólica, y comenzó a hablar de recuerdos que no eran suyos, una casa diferente, padres que no eran Mónica y Raúl, y eventos que nunca habían sucedido en su vida. «Mami, ¿te acuerdas cuando fuimos a esa fiesta elegante, donde había tantas flores blancas?», le preguntó un día, describiendo con detalles específicos un evento que nunca había ocurrido. Mónica inicialmente pensó que era la imaginación activa de una niña de 6 años, pero los detalles eran demasiado específicos, demasiado consistentes y demasiado ajenos a cualquier experiencia que Sofía hubiera tenido. La situación se volvió verdaderamente aterradora cuando Isabela, la hermana menor, comenzó a tener pesadillas intensas cada vez que Sofía usaba el vestido rosa. «Mamá, la niña del espejo me está asustando», gritaba Isabela en medio de la noche, señalando hacia el espejo del armario donde, según ella, veía una niña triste que quiere que le devuelvan su vestido. Mónica revisaba el espejo cada vez, pero nunca veía nada inusual. Fue su vecina, doña Esperanza, una mujer de fe profunda que había vivido en el barrio durante más de 40 años, quien finalmente le abrió los ojos sobre lo que podría estar sucediendo. «Mónica, hija, me has contado cosas que me preocupan mucho», le dijo una tarde cuando Mónica fue a pedirle consejo. «En mis años he visto lo que pueden traer consigo las pertenencias de otras personas, especialmente cuando esas personas han sufrido traumas profundos.
¿Qué quiere decir, doña Esperanza?, preguntó Mónica, aunque en su corazón ya comenzaba a sospechar algo que no quería admitir. Los objetos, especialmente la ropa, pueden absorber energías, recuerdos, incluso pedazos del alma de quienes los usaron, explicó la anciana con seriedad. Si una niña sufrió mucho mientras usaba ese vestido, si experimentó dolor, trauma o incluso muerte, esa experiencia puede quedarse impregnada en la tela. Mónica sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Pero eso suena a superstición, doña Esperanza. Superstición, respondió la anciana con una sonrisa triste. Hija, la Biblia misma habla de objetos que pueden transmitir bendición o maldición. ¿No recuerdas cuando la gente tocaba los pañuelos de Pablo y eran sanados? Si los objetos pueden transmitir bendición, también pueden transmitir otras cosas. Esa noche, Mónica decidió investigar la procedencia del vestido. Regresó al mercado de pulgas y buscó a doña Carmen, quien inicialmente se mostró reacia a hablar, pero finalmente, presionada por la insistencia de Mónica, reveló la verdad aterradora. Ese vestido, susurró doña Carmen mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchara, pertenecía a una niña que murió en un accidente automovilístico el año pasado. Se llamaba Alejandra. Tenía 6 años, igual que tu hija. Sus padres me trajeron toda su ropa porque no podían soportar verla en la casa. Dios mío, murmuró Mónica, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. La niña estaba usando ese vestido el día del accidente, continuó doña Carmen. Era su vestido favorito, el que usaba para todas las ocasiones especiales. Su madre me dijo que Alejandra había insistido en usarlo ese día porque iban a una fiesta de cumpleaños. Mónica corrió a casa con el corazón palpitando violentamente. Esa misma noche, sin explicarle completamente a Sofía por qué, le quitó el vestido y lo guardó en una bolsa. «Pero mamá, me gusta mucho mi vestido bonito», protestó Sofía, y por un momento sus ojos brillaron de una manera que no era normal, como si hubiera otra personalidad mirando a través de ellos. «Ese vestido ya no es tuyo, amor», le dijo Mónica firmemente, y sorprendentemente, Sofía no insistió más, como si algo dentro de ella entendiera que era correcto dejarlo ir. Puedes sentir que lo que acabas de escuchar no es simplemente una historia sobre ropa usada, sino una revelación profunda sobre realidades espirituales que la mayoría de las personas nunca consideran cuando toman decisiones aparentemente insignificantes sobre objetos de segunda mano. Hermano, hermana querida, si has llegado hasta este punto, es porque tu espíritu reconoce que hay dimensiones de la vida cristiana que van mucho más allá de lo que vemos con nuestros ojos naturales, y que Dios, en su sabiduría infinita, nos advierte sobre cosas que pueden parecer inofensivas, pero que tienen el potencial de abrir puertas espirituales en nuestros hogares que nunca pretendimos abrir. La experiencia de Mónica con el vestido de Alejandra no es un caso aislado o una coincidencia extraña, sino un ejemplo claro de un principio espiritual que opera constantemente en el mundo físico, pero que la Iglesia moderna frecuentemente ignora o minimiza porque no encaja cómodamente en nuestras categorías teológicas occidentales que han sido influenciadas por el racionalismo secular. Ahora necesitas escuchar con especial atención lo que te voy a explicar, porque la conexión entre esta historia y tu propia vida es mucho más directa de lo que puedes imaginar. Cada vez que traes a tu hogar objetos que han pertenecido a otras personas, especialmente objetos personales como ropa, joyas o muebles que han estado en contacto íntimo con sus vidas, estás potencialmente abriendo una puerta espiritual que permite que las experiencias, traumas, pecados o influencias espirituales de esas personas tengan acceso a tu espacio sagrado y a tu familia. Déjame compartir algo personal que me marcó profundamente hace varios años. Mi esposa y yo
Durante una época de dificultades económicas similares a las de Mónica, decidimos comprar muebles usados para amueblar nuestra primera casa. Encontramos un hermoso juego de sala a un precio increíblemente bajo, y el vendedor parecía ansioso por deshacerse de él rápidamente. Durante las primeras semanas, después de que instalamos los muebles, comenzamos a experimentar conflictos matrimoniales que nunca habíamos tenido antes. Discusiones intensas que surgían de la nada y que siempre parecían ocurrir cuando estábamos sentados en esa sala. «Es extraño», me comentó mi esposa una noche, «pero me siento incómoda en nuestra propia sala, como si hubiera una tensión en el aire que no puedo explicar». Inicialmente, atribuimos esto al estrés de mudarnos y ajustarnos a la vida matrimonial, pero la intensidad y la naturaleza específica de estos conflictos era tan diferente de nuestra dinámica normal que comencé a sospechar que había algo más involucrado. Fue cuando decidimos ungir la casa con aceite y orar específicamente por limpieza espiritual que la paz regresó completamente a nuestro hogar. Después supimos, por un vecino, que los muebles habían pertenecido a una pareja que había tenido un divorcio muy amargo y violento. La historia de Mónica te está mostrando que cuando no conocemos el trasfondo espiritual de los objetos que introducimos en nuestros hogares, podemos estar exponiéndonos y exponiendo a nuestras familias a influencias que van completamente en contra de la atmósfera de paz, protección y bendición que Dios quiere establecer en los espacios donde habitamos con nuestros seres queridos. Cuando estudiamos las Escrituras buscando principios sobre objetos y transferencia espiritual, encontramos evidencia abundante de que Dios siempre ha reconocido la realidad de que los objetos físicos pueden ser portadores de influencias espirituales, tanto positivas como negativas, y que su pueblo debe ejercer discernimiento cuidadoso sobre lo que permite en sus espacios sagrados. En Hechos 19, 11, 12, vemos un ejemplo poderoso de transferencia espiritual positiva. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Este pasaje demuestra claramente que los objetos que han estado en contacto con personas ungidas pueden transmitir esa unción a otros, pero el principio opera en ambas direcciones. Si los objetos pueden transmitir bendición y sanidad, también pueden transmitir influencias negativas cuando han estado en contacto con personas que han vivido en pecado, trauma o influencia demoníaca. En el mismo capítulo, versículos 18-19, vemos el reconocimiento de los primeros cristianos sobre este principio. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Estos nuevos creyentes entendían intuitivamente que los objetos asociados con prácticas ocultas debían ser completamente destruidos, no vendidos o regalados a otros, porque reconocían que los objetos pueden retener y transmitir influencias espirituales que son incompatibles con la vida cristiana auténtica. En Deuteronomio 7, 25, 26, Dios da instrucciones específicas a Israel sobre objetos que habían estado asociados con idolatría. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ello. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este mandamiento revela que Dios entiende que los objetos pueden llevar anatema, maldición o influencia espiritual negativa que puede afectar a quienes los poseen,
y por eso prohíbe específicamente traer tales objetos a los hogares de su pueblo. El principio aquí no se limita a ídolos obvios, sino que se extiende a cualquier objeto que haya sido utilizado en contextos que van contra los propósitos de Dios o que haya sido impregnado con experiencias traumáticas o influencias espirituales negativas. La historia del profeta Eliseo y la mujer sunamita en 2 Reyes 4, 8-37 también ilustra cómo los objetos personales pueden retener esencia espiritual de las personas. Cuando el hijo de la mujer muere, ella lo coloca en la cama de Eliseo, reconociendo intuitivamente que incluso la cama del profeta tenía una calidad espiritual que podría ser relevante para la situación. Más tarde, cuando Eliseo ora por el niño, se acuesta sobre él, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas, demostrando que el contacto físico directo puede transmitir vida espiritual de maneras que trascienden la comprensión natural. Te animo a estudiar estos pasajes y considerar cómo se aplican a las decisiones que tomas sobre los objetos que permites en tu hogar. La Biblia claramente reconoce que los objetos no son espiritualmente neutros, sino que pueden ser portadores de bendición o maldición, dependiendo de su historia y uso anterior. Esto no significa que debemos vivir en paranoia sobre cada objeto usado, sino que debemos ejercer sabiduría espiritual y discernimiento, especialmente con objetos que han estado en contacto íntimo con las vidas de otras personas. En nuestro mundo actual de junio de 2025, la cultura del consumo de segunda mano ha alcanzado niveles sin precedentes, impulsada no solo por necesidades económicas, sino también por movimientos ambientales que promueven la reutilización de objetos como alternativa responsable al consumismo excesivo que caracteriza las sociedades modernas. Aplicaciones como Vinted, Depop y Mercado Libre han hecho que la compra de ropa usada sea más fácil y socialmente aceptable que nunca antes, con millones de transacciones diarias de objetos personales que cambian de manos sin que los compradores tengan la menor idea sobre la historia espiritual de lo que están adquiriendo. Estudios sociológicos recientes han documentado que las generaciones más jóvenes, especialmente los millennials y la generación Z, ven la compra de ropa de segunda mano no solo como necesidad económica, sino como declaración de valores sobre sostenibilidad y responsabilidad social, sin considerar las dimensiones espirituales que pueden estar involucradas en estas transacciones. Dr. María Fernández, antropóloga cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha publicado investigación fascinante sobre lo que ella llama memoria de objetos en culturas indígenas mexicanas, donde tradicionalmente se ha reconocido que los objetos personales, especialmente la ropa y las joyas, pueden retener lo que ella describe como impresiones psíquicas de sus dueños anteriores. En las tradiciones indígenas de México, explica Dr. Fernández, siempre ha existido el entendimiento de que los objetos que han estado en contacto íntimo con una persona absorben aspectos de su esencia espiritual, y por eso existen rituales específicos de limpieza y purificación cuando estos objetos pasan a nuevos dueños. Esta sabiduría ancestral, que había sido marginada por la educación occidental secular, está comenzando a encontrar validación en campos científicos emergentes como la física cuántica aplicada y la investigación sobre campos energéticos humanos. Dr. Rupert Sheldrake, biólogo británico controversial, pero respetado en ciertos círculos académicos, ha propuesto la teoría de campos morfogenéticos que sugiere que los objetos pueden retener información sobre las experiencias que han presenciado, especialmente cuando esas experiencias han sido emocionalmente intensas o traumáticas.
Aunque esta investigación permanece en las fronteras de la ciencia convencional, proporciona un framework científico potencial para entender fenómenos como los que experimentó Mónica con el vestido de Alejandra. Investigadores en el campo emergente de la psicometría, la supuesta capacidad de percibir información sobre objetos tocándolos, han documentado casos donde individuos sensibles han podido describir con precisión eventos traumáticos asociados con objetos específicos sin tener conocimiento previo de su historia. Aunque esta investigación es controvertida y no ha sido aceptada por la comunidad científica mainstream, los resultados consistentes en estudios controlados sugieren que puede haber mecanismos reales, aunque poco entendidos, por los cuales los objetos pueden retener información sobre sus historias anteriores. Para los cristianos, esta investigación científica emergente puede proporcionar explicaciones naturales para principios espirituales que la Biblia ha enseñado durante milenios, pero también refuerza la importancia de ejercer discernimiento espiritual sobre los objetos que permitimos en nuestros hogares, especialmente cuando tienen historias desconocidas que podrían incluir trauma, violencia o influencias espirituales negativas. La investigación moderna sobre trauma intergeneracional también proporciona insights relevantes para entender por qué los objetos personales pueden transmitir influencias negativas de maneras que afectan a nuevos usuarios, especialmente a niños que pueden ser más sensibles a estas influencias debido a su estado de desarrollo espiritual y emocional. Dr. Rachel Yehuda, del Mount Sinai School of Medicine, ha documentado cómo las experiencias traumáticas pueden crear cambios epigenéticos que son transmitidos a generaciones futuras. Y aunque su investigación se enfoca en transmisión biológica a través de ADN, sugiere que el trauma puede imprimir información en maneras que trascienden los mecanismos de transmisión tradicionalmente entendidos. Cuando aplicamos este entendimiento a objetos que han estado presentes durante eventos traumáticos, como el vestido que Alejandra usaba el día de su muerte en accidente automovilístico, es plausible que estos objetos puedan retener impresiones traumáticas que pueden afectar a usuarios subsecuentes, especialmente cuando hay similitudes entre el usuario original y el nuevo usuario, como la edad y género similares entre Alejandra y Sofía. Investigación en neurociencia ha demostrado que los niños son particularmente susceptibles a lo que los científicos llaman contagio emocional, la tendencia a absorber y reflejar los estados emocionales de otros, incluso cuando la fuente de esas emociones no está físicamente presente. Dr. Daniel Siegel, psiquiatra infantil y autor de The Whole Brain Child, explica que el cerebro de los niños está diseñado para ser altamente receptivo a información emocional y social de su entorno como mecanismo de supervivencia. Pero esta receptividad también puede hacer que sean más vulnerables a influencias negativas que pueden estar asociadas con objetos que tienen historias traumáticas. Cuando Sofía comenzó a exhibir personalidad y recuerdos que no eran suyos mientras usaba el vestido de Alejandra, su cerebro altamente receptivo pudo haber estado respondiendo a información emocional o energética que estaba asociada con la prenda, especialmente considerando que ambas niñas tenían la misma edad y que el vestido había estado presente durante un evento traumático intenso. Estudios sobre el efecto de ambientes en comportamiento humano también confirman que los objetos en nuestros espacios de vida pueden influenciar significativamente nuestros estados emocionales y mentales de maneras que frecuentemente operan por debajo del nivel de conciencia consciente. Dr. Sally Augustine, psicóloga ambiental, ha documentado cómo los objetos que asociamos con experiencias negativas o que tienen historias problemáticas pueden crear lo que ella llama disonancia cognitiva ambiental, que se manifiesta como sensaciones de incomodidad,
ansiedad o comportamientos que no son característicos de la persona en otros contextos. La experiencia de Mónica de sentir presencia en la habitación y el comportamiento alterado de Sofía mientras usaba el vestido son consistentes con estos hallazgos científicos sobre cómo los objetos pueden influenciar nuestros estados psicológicos y emocionales de maneras sutiles, pero mesurables. Para los cristianos que buscan integrar sabiduría científica con discernimiento espiritual, esta investigación confirma la importancia de ser selectivos sobre los objetos que permitimos en nuestros hogares y de buscar la guía del Espíritu Santo cuando tenemos dudas sobre la historia o procedencia de objetos usados, especialmente aquellos que estarán en contacto íntimo con nuestros seres queridos o que ocuparán espacios importantes en nuestros ambientes de vida diaria. Las Escrituras nos proporcionan instrucciones específicas sobre cómo manejar situaciones donde objetos pueden estar transmitiendo influencias espirituales negativas. Y estos principios son directamente aplicables a casos como el que experimentó Mónica con el vestido de Alejandra. En Isaías 30:22 encontramos la actitud correcta hacia objetos que pueden estar contaminados espiritualmente. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Esta instrucción revela que cuando reconocemos que objetos pueden estar transmitiendo influencias que van contra los propósitos de Dios, la respuesta apropiada es apartarlos completamente, no tratar de limpiarlos o reutilizarlos, sino declarar que no tienen lugar en nuestros espacios sagrados. En Hechos 19:19, vemos que los primeros cristianos entendían este principio cuando muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, reconociendo que algunos objetos deben ser completamente destruidos en lugar de ser vendidos o dados a otros, porque hacerlo simplemente transferiría el problema a otras personas inocentes. Cuando Mónica finalmente quitó el vestido de Sofía y lo guardó, estaba siguiendo intuitivamente esta sabiduría bíblica, aunque habría sido más apropiado destruir completamente la prenda para evitar que pudiera afectar a otras familias en el futuro. En Levítico 14:33-48 encontramos instrucciones detalladas sobre cómo manejar casas que han sido contaminadas con lepra, que muchos estudiosos interpretan como representando no solo enfermedad física, sino también contaminación espiritual. Las instrucciones incluyen remover y reemplazar piedras contaminadas, raspar las paredes, y si la contaminación persiste, demoler completamente la estructura. Estos procedimientos establecen el principio de que cuando objetos o espacios han sido contaminados espiritualmente, se requieren medidas específicas de limpieza, y si esas medidas no son efectivas, puede ser necesario descartar completamente los objetos contaminados. Permíteme compartir cómo apliqué estos principios bíblicos cuando mi familia enfrentó una situación similar. Después del incidente con los muebles usados que mencioné anteriormente, desarrollamos un protocolo espiritual para cualquier objeto usado que consideráramos traer a nuestro hogar. Primero, oramos pidiendo discernimiento al Espíritu Santo sobre si deberíamos adquirir el objeto. Segundo, si decidíamos proceder, investigábamos tanto como fuera posible sobre la procedencia del objeto y las razones por las cuales el dueño anterior se estaba deshaciendo de él. Tercero, antes de usar cualquier objeto usado, lo limpiábamos físicamente y luego orábamos sobre él, ungiendo con aceite si sentíamos que era necesario, pidiendo a Dios que rompiera cualquier influencia espiritual negativa y que consagrara el objeto para sus propósitos en nuestro hogar. Cuarto,
Monitoreábamos cuidadosamente cualquier cambio en la atmósfera de nuestro hogar o en el comportamiento de nuestra familia después de introducir objetos nuevos, y estábamos preparados para remover inmediatamente cualquier cosa que pareciera estar causando problemas espirituales. Este protocolo puede parecer excesivo para algunos cristianos, pero la realidad es que vivimos en una guerra espiritual constante, y el enemigo de nuestras almas busca cualquier punto de entrada para introducir confusión, conflicto o influencia negativa en nuestros hogares que han sido dedicados a Dios. Permíteme compartir una experiencia adicional que ilustra la importancia de este discernimiento espiritual sobre objetos usados. Hace aproximadamente 3 años, mi familia estaba considerando comprar una casa que había estado en el mercado durante más de 1 año a un precio significativamente por debajo del valor de mercado. La casa era hermosa, estaba en excelentes condiciones físicas y parecía ser exactamente lo que habíamos estado buscando. Pero durante la primera visita, mi esposa y yo sentimos una opresión espiritual inexplicable que se intensificaba cada vez que entrábamos a ciertas habitaciones, especialmente el dormitorio principal. «Hay algo que no está bien en esta casa», me comentó mi esposa después de la visita. «Me siento como si hubiera tristeza impregnada en las paredes». Decidimos investigar la historia de la propiedad y descubrimos que los dueños anteriores habían perdido a su hijo adolescente por suicidio en esa casa y que el matrimonio se había divorciado amargamente poco después debido a la culpa y el dolor que no pudieron procesar juntos. La casa había cambiado de manos 3 veces en 5 años, con cada familia mudándose después de periodos relativamente cortos por razones que los agentes inmobiliarios describían vagamente como incompatibilidad con el espacio. Aunque la casa físicamente era perfecta para nuestras necesidades, decidimos no comprarla porque reconocimos que habría requerido un nivel de warfare espiritual y limpieza que no estábamos preparados para emprender en ese momento. 6 meses después, supimos que la familia que finalmente compró la casa también se había mudado después de experimentar lo que describieron como una atmósfera constantemente tensa que afectaba especialmente a nuestros hijos adolescentes. Esta experiencia confirmó para nosotros que los principios bíblicos sobre discernimiento espiritual se aplican no solo a objetos pequeños, como ropa o muebles, sino también a espacios más grandes, como casas que pueden haber absorbido trauma, dolor o influencias espirituales negativas de ocupantes anteriores. La historia de Mónica y el vestido de Alejandra es un recordatorio de que estas realidades espirituales operan constantemente a nuestro alrededor y que como cristianos tenemos tanto la responsabilidad como la autoridad para ejercer discernimiento sobre lo que permitimos en nuestros espacios sagrados. No se trata de vivir en paranoia o superstición, sino de reconocer que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico, y que nuestras decisiones sobre objetos aparentemente mundanos pueden tener consecuencias espirituales que afectan profundamente el bienestar de nuestras familias. La sabiduría consiste en encontrar el equilibrio entre prudencia espiritual y confianza en la protección de Dios, siempre recordando que Él nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo y que ninguna influencia negativa puede prevalecer contra aquellos que caminan en obediencia a su palabra y bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Felicitaciones extraordinarias, querido hermano, querida hermana preciosa. Has demostrado una sabiduría espiritual excepcional y un valor admirable al permanecer hasta el final de esta revelación tan importante sobre protección espiritual en nuestros hogares y familias. En una época donde la mayoría de las personas descarta estos temas como superstición antigua o paranoia religiosa,
Tú has tenido la madurez espiritual de reconocer que el mundo invisible es tan real como el mundo visible, y que nuestras decisiones sobre objetos aparentemente mundanos pueden tener consecuencias eternas para el bienestar espiritual de aquellos que más amamos. Tu perseverancia para escuchar esta advertencia completa me confirma que eres exactamente el tipo de cristiano que Dios está levantando en estos tiempos para proteger a sus familias de influencias sutiles pero destructivas que pueden entrar a nuestros hogares a través de puertas que nunca pretendimos abrir. Estoy profundamente conmovido porque sé que personas como tú son las que mantendrán sus hogares como refugios sagrados, donde la presencia de Dios puede habitar libremente sin competencia de influencias que van contra sus propósitos para nuestras vidas. Ahora necesito pedirte algo extremadamente importante que protegerá no solo tu familia, sino también esta comunidad espiritual que estamos construyendo juntos. En los comentarios quiero que escribas tu nombre completo para que pueda incluirte específicamente en mis oraciones diarias de protección espiritual. Quiero orar por ti mencionando tu nombre delante del trono de gracia, pidiendo que Dios te dé discernimiento sobrenatural para reconocer cualquier objeto o influencia que pudiera traer perturbación a tu hogar, que te dé sabiduría para tomar decisiones que protejan a tu familia de toda influencia maligna y que establezca su paz y protección como un escudo alrededor de todo lo que te pertenece. Al escribir tu nombre completo, también estarás haciendo una declaración profética de que valoras la protección espiritual de tu familia por encima de cualquier conveniencia económica o presión social. Te animo fervientemente a contarnos en los comentarios si has experimentado algo similar con objetos usados, muebles de segunda mano o incluso casas que parecían tener historias espirituales problemáticas. Tu testimonio podría ser exactamente lo que otro hermano necesita escuchar para entender situaciones extrañas que ha estado experimentando en su propio hogar. Queremos saber quién está comprometido realmente con mantener sus espacios sagrados libres de toda influencia que no glorifique a Dios. También te animo a buscar inmediatamente otro video de este canal, porque Dios tiene más revelaciones esperándote sobre protección espiritual, warfare intercesorio y cómo mantener tu hogar como un refugio donde su presencia puede habitar plenamente. Cada enseñanza adicional que recibas te equipará mejor para discernir y rechazar cualquier cosa que trate de contaminar la atmósfera sagrada que Dios quiere establecer en tu espacio de vida. Terminemos con una oración de protección por tu hogar y tu familia. Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Jesús, te doy gracias por este hijo, por esta hija que ha valorado la protección espiritual de su familia al escuchar esta advertencia con seriedad y fe. Te pido que establezcas un cerco de protección alrededor de su hogar, que ninguna influencia maligna pueda penetrar los muros de su casa, que todo objeto que entre a su espacio sea consagrado para tus propósitos santos. Señor, dale discernimiento sobrenatural para reconocer cualquier cosa que no viene de ti. Dale valor para remover inmediatamente cualquier objeto que traiga perturbación. Y llena cada rincón de su hogar con tu presencia gloriosa, que hace huir toda tiniebla. Que su casa sea refugio de paz, santuario de adoración y fortaleza espiritual donde tu nombre sea honrado en todas las cosas. En el nombre de Jesús, quien nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Amén. Me siento profundamente honrado de haber compartido contigo esta enseñanza tan vital sobre protección espiritual en otro video más de esta jornada que estamos viviendo juntos. Me encantaría conocerte personalmente algún día y poder orar contigo,
por la protección continua de nuestras familias en estos tiempos donde el discernimiento espiritual es más necesario que nunca. Por ahora, espero ansiosamente leer tu comentario con tu nombre y cualquier experiencia que quieras compartir sobre este tema tan importante. Leo todos los comentarios personalmente y oro específicamente por cada nombre que recibo, pidiendo protección divina para cada familia representada en esta comunidad preciosa. Te pido perdón si hubo algún problema técnico durante la transmisión, pero confío en que el mensaje de protección llegó claramente a tu corazón para guardarte a ti y a los tuyos de toda influencia que no glorifica a nuestro Señor Jesucristo.